Buenas noches, licenciado Walter. Mi nombre es Carlos Hugo Balcázar Avitán. Actualmente soy ingeniero civil, tengo 23 años y daré inicio a mi presentación Introducción a la didáctica. En primer lugar, vamos a poner la cámara un poco más pequeña para que se vea la presentación y comenzamos. Veremos el índice de todo lo que explicaremos hoy. Veremos los antecedentes de la didáctica, su definición, la función que tiene en la sociedad y el enfoque metodológico que puede tomar la didáctica. Finalmente veremos la conclusión de todo lo explicado. Entre los antecedentes de la didáctica, Escribano González A. subraya que el término didáctica proviene originalmente del verbo griego didaskein, que significa, entre otras acepciones, enseñar, instruir, explicar, hacer, saber y demostrar. Es en la Grecia clásica donde la didáctica abre sus ojos por primera vez. Sócrates, el maestro de la época, con su habilidad y conocimiento, conduce este proceso por la senda del diálogo, de las preguntas y respuestas basadas en la experiencia. Sócrates, creador del método socrático denominado mayéutica o arte de alumbrar, por el que lograba que sus interlocutores descubrieran la verdad a partir de ellos mismos, permite acceder al conocimiento que se inicie con interrogatorios. El método socrático también ha sido bautizado bajo el nombre de dialéctica, ya que es un arte de debatir mediante preguntas y respuestas, gracias a las cuales se llega a la verdad o al menos a lo más cerca de ellas. La definición de la didáctica surge y se consolida como una disciplina pedagógica específica que hace su objeto de estudio a la realización y proyección del proceso de enseñanza-aprendizaje y al conjunto de tareas formativas que han de llevarse a cabo aplicando una metodología. A continuación se presentan varias definiciones de acuerdo a la evolución de la didáctica. Juan Amos Comenius, nacido en 1592, uno de los primeros pedagogos, definió por primera vez el concepto de didáctica en su obra La Didáctica Magna, como el artificio universal para enseñar todos los hombres. Hernández Huerta define didáctica estudia el trabajo docente y discernente congruente con el método de aprendizaje y, por extensión, recoge el trabajo docente colegiado con el anterior. Jimeno Sacristán define, didáctica es la ciencia que debe comprender y guiar el aprendizaje integrador de la cultura y que al tiempo posibilita al hombre para incorporar creativamente a la cultura. Además, estructura la disciplina como ciencia de la enseñanza, ciencia del aprendizaje en orden a optimizar la función intelectual. Por último, Fonseca, un importante pedagogo actual, dice, se puede afirmar que la didáctica es una ciencia que permite estructurar y organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta los momentos que se vive en los escenarios académicos. De igual forma, se hace énfasis en los métodos, técnicas, estrategias pedagógicas, estrategias didácticas y estrategias innovadoras que se desarrollan en el aprendizaje y la enseñanza de los sectores que participan en el acto didáctico. Por lo tanto, tomando en cuenta todas las definiciones anteriores, didáctica es una disciplina de naturaleza pedagógica comprometida con la formación de los individuos. Además, requiere reflexión, comprensión y la transformación de modelos teóricos aplicados con el fin de interpretar la tarea del docente y de las expectativas e intereses de los estudiantes. Es una disciplina con una proyección práctica e investigativa ligada a los problemas concretos del docente y del estudiante. El objeto de estudio de la didáctica está basado en desarrollar con precisión el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde las funciones didácticas, tareas esenciales a cumplir en cada momento del proceso, tienen un papel muy importante. La tarea principal de la didáctica es estar aplicada y comprometida con la solución de problemas prácticos que atañen al proceso de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo profesional de los docentes. Se concreta en la investigación, reflexión y análisis el proceso de la enseñanza-aprendizaje, profundizando en su naturaleza y en su anticipación y mejora permanente. La didáctica se fundamenta y se consolida mediante la práctica integradora, el estudio de las acciones formativas y la proyección de estas en la capacitación y caracterización de los estudiantes y en la identidad del docente, con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se derivan las siguientes tareas: investigar las leyes generales de la enseñanza y el aprendizaje, en especial de la enseñanza y el aprendizaje docente, llevar los conocimientos adquiridos a una relación sistemática y crear con ello una base teórica científica para el trabajo docente, aplicar las teorías y los modelos más coherentes con la visión del saber, la sociedad y los desafíos de las comunidades educativas y ciudadanas,
que promueven modelos de desarrollo humano sociotransformadores. Elaborar las normativas de los procesos actos de enseñanza y aprendizaje. Por último, aplicar estrategias, técnicas, métodos, procedimientos y recursos didácticos en situaciones de enseñanza y aprendizaje. Los enfoques metodológicos contemporáneos de la didáctica. La didáctica en la actualidad es trabajada desde dos enfoques distintos. El enfoque conductista se centra fundamentalmente en cómo la conducta humana se aprende o se adquiere. Este abarca los principios y técnicas de la teoría del aprendizaje. Además, subraya la conducta individual observable, así como factores medioambientales que pueden precipitar y o mantener una conducta determinada, sosteniendo que cuando hay factores constantes biológicos, lo que determina la diferencia en las conductas entre los individuos es el aprendizaje. Así pues, la influencia del medio ambiente es fundamental en la adaptación de las conductas de los estudiantes. Veremos una tabla de las características del enfoque conductista en la enseñanza, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. En la enseñanza, el docente privilegia entregar estímulos a los estudiantes, y estos, al recibir el estímulo, debe entregar una respuesta. En el aprendizaje se produce que el estudiante da una respuesta al estímulo. Por su parte, en la enseñanza, el docente se centra en el comportamiento del estudiante y no en el desarrollo y el aprendizaje del estudiante. Y como respuesta, el estudiante genera aprendizajes a través de la imitación. En la enseñanza, la institución contribuye al contenido que le va a entregar al estudiante. Por su parte, en el aprendizaje existe repetición de conocimientos por parte del estudiante. Y veremos el otro enfoque, el enfoque cognitivo, que se refiere a un conjunto de habilidades que tienen que ver básicamente con los procesos ligados a la adquisición, organización, retención y uso del conocimiento, cognición. Estas habilidades son muy diversas e incluyen tanto las competencias más básicas relativas a la atención, como la percepción o la memoria, o las capacidades intelectuales complejas, que subyacen, por ejemplo, en el razonamiento, la producción y comprensión del lenguaje o la solución de problemas. De la misma manera, veremos las características del enfoque cognitivo tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. En la enseñanza se realiza a partir de los conocimientos anteriores del estudiante, y en el aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual de los nuevos conocimientos. En el enfoque cognitivo, la enseñanza se centra en las estrategias cognitivas y metacognitivas del estudiante, y en el aprendizaje ocurre gracias al enlace de los conocimientos previos con los nuevos conocimientos que va adquiriendo el estudiante. En la enseñanza es centrado en la organización de los conocimientos, y el aprendizaje exige la organización de conocimientos de acuerdo a nivel en que se encuentra el estudiante. Por último, en la enseñanza, el profesor interviene frecuentemente para ver el avance del educando. En el aprendizaje, el estudiante es activo en el proceso de aprendizaje. El problema actual y la didáctica. Existe una preocupación a nivel mundial en el ámbito pedagógico y didáctico. La necesidad de que los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje aprendan a aprender y a elaborar sus propios proyectos de aprendizajes, establecido como uno de los principales pilares, exactamente entre los cuatro primeros. En la época actual se observa que al estudiante no se le facilita que pueda construir sus propios conocimientos, sino que es más una inducción exacta de los conocimientos del docente, al tratar al estudiante como una fotocopiadora o máquina que debe replicar todo lo que debe aprender. Por ello es en claro que lo más importante es enseñar al estudiante a buscar, organizar e interpretar la información. La didáctica enseña a los docentes a diseñar estrategias educativas para resolver problemas de la práctica educativa mediante un proceso de planificación en el que se establece una secuencia de acciones, con el fin de alcanzar el propósito de que los estudiantes aprendan a construir sus propios conocimientos. En conclusión, utilizar la didáctica significa que se deben desarrollar capacidades en la planificación, ejecución y evaluación de los planes y programas educativos, aplicar estrategias metodológicas para el desarrollo, evaluación y reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje, con enfoque de educación inclusiva. Entre estas destrezas que se deben preparar en la clase, en el manejo de estrategias metodológicas, capacidad de organización de la clase, desarrollo de procesos de evaluación y reflexión, y habilidades para que se elaboren y evalúen recursos didácticos pertinentes en los diferentes contextos didácticos. Los procesos didácticos y pedagógicos deberán adoptar efectivamente metodologías que accedan a desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos
a los estudiantes, adaptando estrategias y técnicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje que permitan el rumbo de proyectos de desarrollo individual y colectivo. Se debe pretender que la pedagogía y didáctica tradicional deben ser motivo de cambio y centrar su atención en la participación, cooperación y colaboración del estudiante, estando como elemento principal en el desarrollo de las experiencias realizadas durante el aprendizaje. Y bueno, damos final a la presentación de introducción a la didáctica y es todo. Que pase buenas noches, licenciado.